Si hay una palabra que en el cristianismo se usa como el insulto definitivo, es la palabra fariseo. Inmediatamente pensamos en hipocresía, en hombres de corazón frío que odiaban a Jesús, en jueces despiadados que solo buscaban el castigo. Pero, ¿y si te dijera que, si tú hubieras vivido en el siglo I, probablemente habrías admirado a los fariseos? ¿Y si te dijera que ellos eran los héroes morales de su pueblo antes de convertirse en los antagonistas del Evangelio? Hoy en este documental vamos a romper los prejuicios. Vamos a entrar en las sinagogas, en los debates del Sanedrín y en las calles de Jerusalén para entender quiénes eran realmente estos hombres. ¿Eran realmente tan malos como creemos? ¿O simplemente se perdieron en su propio celo por Dios? Descubrirás por qué Jesús fue tan duro con ellos, pero también por qué muchos de ellos, como Nicodemo o el mismo apóstol Pablo, terminaron rindiéndose ante la verdad. Prepárate, porque hoy vas a entender que el peligro del fariseísmo no murió hace 2000 años. Podría estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Para entender el alma de un fariseo, debemos viajar atrás en el tiempo, a una época de crisis existencial para el pueblo de Dios. No debemos verlos como mafiosos religiosos que buscaban dinero. En su origen, eran separatistas espirituales. La palabra fariseo proviene del hebreo perushim, que literalmente significa los separados. Pero, ¿de qué se separaban? Nacieron en el fuego de la resistencia. Siglos antes de Cristo, el mundo judío estaba siendo devorado por el helenismo. La cultura griega de Alejandro Magno y sus sucesores no solo traía arquitectura y filosofía, traía gimnasios donde se practicaba la desnudez, teatros de dioses paganos y una presión social asfixiante para que los judíos abandonaran sus leyes anticuadas. Mientras la aristocracia sacerdotal, los saduceos, se vendían al mejor postor, pactando con griegos y luego con romanos para mantener sus privilegios en el templo, un grupo de hombres de clase media, artesanos y estudiosos, dijeron: «Basta». Estos fueron los antecesores de los fariseos. Ellos decidieron proteger la Torá con su propia vida. Mientras el templo se corrompía con política, los fariseos llevaron la fe a las casas, a las aldeas y a las sinagogas. Eran los maestros de escuela del pueblo. Eran hombres que estudiaban la palabra día y noche, memorizando cada coma y cada tilde. Eran, en esencia, los conservadores más radicales y entregados de su tiempo. Sin la resistencia de los fariseos, el judaísmo se habría diluido en la cultura pagana y quizás no habría habido un pueblo esperando al Mesías cuando éste nació. Su intención original era noble. Querían que Israel fuera una nación santa, separada del pecado del mundo. Pero en esa separación comenzaron a construir un muro que terminaría dejándolos fuera del reino. Entonces, si su origen fue heroico y su devoción era real, ¿dónde se torció el camino? ¿En qué momento el héroe se convirtió en villano? El problema nació de un concepto aparentemente bueno: hacer una cerca alrededor de la ley. Los fariseos tenían un terror santo a romper los mandamientos de Dios. Para evitar siquiera acercarse al pecado, crearon la ley oral o la Mishnah. Su lógica era esta: si la ley dice que no puedes cruzar una línea, nosotros pondremos una valla 10 metros antes para que nunca llegues a la línea. Pero la valla se volvió más pesada que la ley misma. Si la Biblia decía en el 4º mandamiento: no trabajes en el día de reposo, los fariseos no se quedaron ahí. Ellos desarrollaron 39 categorías principales de trabajo, y de esas, miles de subreglas. Debatían si era pecado caminar sobre la hierba el sábado, porque si tus pies arrancaban una semilla, técnicamente estabas cosechando. Discutían si una mujer podía mirarse al espejo en sábado, porque si veía una cana y se la arrancaba, estaba esquilando. Llegaron a prohibir el uso de una pierna de madera en Shabbat, porque cargar ese peso era considerado llevar una carga. Poco a poco, de manera imperceptible, la regla se volvió más importante que la persona. El celo por Dios se transformó en amor por la norma. Y aquí es donde la Biblia empieza a mostrarnos el rostro oscuro del legalismo.
Cuando pones la tradición humana al mismo nivel que el mandamiento divino, dejas de adorar a Dios y empiezas a adorar tu propia capacidad de cumplir reglas. Se fabrica una religión de apariencias donde el que mejor cumple la lista es el que se siente más cerca de Dios, aunque su corazón esté a kilómetros de distancia. Es vital entender que Jesús no criticó a los fariseos por ser demasiado religiosos. Al contrario, Jesús les dijo que su justicia debía ser mayor que la de ellos. El problema no era la cantidad de religión, sino la calidad de su verdad. Jesús los llamó hipócritas, una palabra que en el teatro griego significaba actor de máscara. En el capítulo 23 de Mateo encontramos el discurso más incendiario de Jesús. No fue contra los pecadores públicos, ni contra los romanos, fue contra los religiosos. Los llamó sepulcros blanqueados. En aquella época se pintaban las tumbas de blanco para que la gente no las tocara por error y quedara impura. Jesús les estaba diciendo: por fuera se ven limpios, brillantes y respetables, pero por dentro están llenos de huesos secos y podredumbre. El error fatal de los fariseos fue usar la ley como un pedestal para su orgullo en lugar de usarla como un espejo para su pecado. Ellos eran expertos en la microobediencia. Diezmaban hasta la menta, el eneldo y el comino, especias diminutas, pero descuidaban la macroobediencia, la justicia, la misericordia y la fe. Se volvieron inspectores de la vida ajena. Eran profesionales en ver la paja en el ojo del hermano, mientras cargaban una viga de orgullo en el suyo. Se sentían tan limpios, tan superiores por sus méritos, que cuando el Salvador se sentó a comer con pecadores, se escandalizaron. No necesitaban un médico porque no se sentían enfermos. Por eso, el mensaje de gracia les resultó insultante. Para un fariseo, el cielo se gana con esfuerzo. Para Jesús, el cielo se recibe con arrepentimiento. Sin embargo, este documental estaría incompleto, y sería injusto si no dijéramos que no todos los fariseos eran iguales. Dentro de ese grupo rígido, hubo grietas por donde entró la luz. Tuvimos a Nicodemo, un maestro de maestros, un hombre que reconoció que nadie podía hacer los milagros de Jesús si Dios no estaba con él. Nicodemo representa al fariseo honesto que se atreve a preguntar en la oscuridad de la noche: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Al final, Nicodemo no solo defendió a Jesús ante el Sanedrín, sino que dio la cara cuando todos habían huido, trayendo mirra y áloe para sepultar al rey. Tuvimos a Gamaliel, el nieto del gran Hillel, quien con una sabiduría asombrosa detuvo la persecución contra los apóstoles diciendo: si esto es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no lo podréis destruir. Y por supuesto, tenemos el caso de Saulo de Tarso. Pablo era el fariseo perfecto, educado a los pies de Gamaliel, celoso de las tradiciones, perseguidor implacable. Pero cuando Pablo se encontró con el Cristo resucitado, no abandonó su disciplina ni su conocimiento, sino que los puso al servicio de la gracia. Pablo entendió que todo su currículum religioso era basura comparado con el conocimiento de Cristo. Cuando un fariseo se encuentra con la verdad, su estructura y su estudio se convierten en una herramienta monumental para el reino. El problema nunca fue el conocimiento de la ley, sino el corazón endurecido que usaba esa ley como arma en lugar de usarla como guía. Entonces, ¿eran los fariseos tan malos como dice la Biblia? La respuesta es que eran hombres humanos, como tú y como yo, que empezaron amando a Dios y terminaron amando su propia imagen religiosa. Su historia no está en la Biblia para que los señalemos con el dedo y nos sintamos superiores a ellos, porque hacer eso sería, irónicamente, actuar como un fariseo. La historia de los fariseos es una advertencia para cada generación de creyentes. Cada vez que juzgas a alguien por su apariencia al entrar a la iglesia, estás siendo fariseo. Cada vez que crees que Dios te debe algo porque eres buena persona o porque cumples los mandamientos, estás siendo fariseo. Cada vez que valoras más la tradición de tu denominación que la necesidad del huérfano y la viuda, el espíritu de los perushim está vivo en ti. Dios no busca expertos en reglamentos, busca corazones que reconozcan su necesidad de Él. Los fariseos se perdieron el reino teniendo los manuscritos sagrados en sus manos. Tuvieron a Dios frente a ellos y no lo reconocieron porque no encajaba en sus listas de reglas.
No permitas que tu conocimiento de la Biblia se convierta en un muro que te impida ver a Jesús. Que nuestra religión no sea una máscara de teatro, sino una transformación del espíritu. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Recuerda siempre las palabras del Maestro. La letra mata, pero el espíritu es el que da vida.